Uno, dos, 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 tres. Buenos días. En unos minutos daremos inicio.
Buenos días. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán de Ocampo les da la más cordial bienvenida a la presentación del libro Hacia la construcción de una agenda de paz, contribución de los medios alternos de solución de controversias en organismos públicos de derechos humanos. Saludamos y agradecemos la presencia de las autoridades que hoy nos acompañan en el presidio. Doctor Marco Antonio Tinoco Álvarez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán de Ocampo. Magistrada Azucena Marín Correa, magistrada de la Quinta Sala del Tribunal en Materia Anticorrupción y Administrativa del Estado de Michoacán, en representación de la magistrada Lisette Puebla Solórzano, titular del Tribunal en Materia Anticorrupción y Administrativa del Estado. Doctor Andrés Medina Guzmán, director general del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Michoacán de Ocampo. Y la maestra María del Pilar Chávez Franco, directora del Centro Estatal de Justicia Alternativa y Restaurativa del Poder Judicial del Estado de Michoacán. Asimismo, saludamos y agradecemos la valiosa participación de la maestra María Antonieta Malto Rodríguez, directora del Instituto Internacional de Estudios en Justicia y Restauración, quien se integra a esta presentación de manera remota. Agradecemos también la distinguida presencia de las y los invitados especiales. Maestro Cristian Bocanegra Díaz, defensor adjunto en la Defensoría de Derechos Humanos Nicolaitas, en representación de la doctora Yaraví Ávila González, rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Maestro Mario Gerardo Pineda Infante, coordinador del Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias de la Fiscalía General de Michoacán, en representación del Fiscal General del Estado de Michoacán. Licenciada Magdalena Covarrubias Ramírez, jefa de Departamento de Enlace y Proyección, en representación de la licenciada Noemí Hinojosa Castillejo, titular del Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia del Estado. Licenciada Ana María Ceja Calderón, directora de Derechos Humanos, Mediación y Conciliación del Ayuntamiento de Morelia. Además, se encuentran presentes estudiantes de la especialidad de Mecanismos Alternativos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Asimismo, agradecemos la presencia de todas las autoridades, representantes de instituciones académicas y todas las personas que hoy nos honran con su participación. Sean todas, todes y todos bienvenidos. Enseguida, escucharemos un mensaje de bienvenida a cargo del doctor Marco Antonio Tinoco Álvarez, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán. Bien, buen día tengan todas, todos y todes. Para mí es un honor y es muy grato estar con ustedes hoy. Agradezco desde luego a la magistrada Azucena Marín, a nuestro amigo Andrés Medina, que a lo mejor les cuenta algunas anécdotas, a Pili, que ya tiene pues un tiempo de camino en esto, a quienes nos acompañan del municipio, de la Universidad Michoacana, de la Fiscalía. Vi por ahí a alguien más que se me está pasando, de Fiscalía. Fíjense que este libro, hay pocos libros sobre medios alternos y justicia restaurativa en México y en el mundo, porque también no hay un solo modelo. Y cuando llegó uno de los coordinadores a ayudarnos, Sergio Manuel, dijo, oye, Sergio Manuel Rivera, se está haciendo algo interesante aquí en la comisión. ¿Por qué no hacemos un libro? Cuando vio los números que traíamos y los números que teníamos, los comentaba hace un momento en la mesa, y decía, bueno, cuando llegamos traíamos 0 conciliaciones, con un área más o menos adecuada. Después hicimos
algunas recomposiciones del personal y hoy con más o menos 10, 12 personas certificadas, 22 en total, pero 12 al frente de medios alternos, traemos más o menos el 30% de asuntos solucionados y a eso le sumamos con convenio y a eso le sumamos los desistimientos, las faltas de interés voluntaria, en lo que también ayuda el diálogo. ¿Qué nos ha enseñado la justicia? Hay sentencias, hay resoluciones, pero no necesariamente se recompone el tejido social. Hoy escuchamos también inclusive a órganos de derechos humanos teniendo esa necesidad de poder, de sentir que mis resoluciones se cumplen, que nomás mis chicharrones truenan. En tantos años, los seres humanos no hemos aprendido que la justicia patriarcal, que esta reconstrucción del tejido social nos ayuda bastante más como sociedad, que es hablándonos y no venciéndonos cómo podemos construir un mejor futuro. Esto lo logran los medios alternos. Entonces, Sergio Manuel Rivera dice, oye, vamos haciendo un libro que se llame La cara oculta del ombudsperson. Y entonces lanzamos la convocatoria con este título del libro y me llama un colega, ex ombudsperson de Chiapas, Juan José Cepeda Bermúdez. Me dice, oye Marco, solo te hablé, no voy a participar en el libro. Nadie de mi personal tiene interés, pero sí te hablo para decirte algo. Esto de la cara oculta se oye feo, como que nos escondemos, como que tenemos una parte que nadie debe conocer. ¿Por qué no mejor, si somos instituciones de buena fe, hablamos en positivo? Entonces, hoy el libro tiene un nombre bastante más rimbombante. Se llama Hacia la construcción de una agenda de paz. Contribución de los medios alternativos de solución de controversias en los organismos públicos de derechos humanos. En el camino vimos que el libro iba a quedar muy gordote porque englobaba los medios alternos y las prácticas restaurativas. Y entonces les dije, ¿sabe qué? Como cuando el papá, aunque ninguno de los hijos tenga la razón, dice, sepáralos y castígalos a los dos. Les dije, pártanlo en dos, dejen prácticas restaurativas y medios alternos. Y después, ese libro que ya no veremos, ya está en edición, pero ya no lo verá esta administración, salir a la luz o anunciarlo. El de prácticas restaurativas terminó siendo algo más. Se llama Las otras justicias. Modelos de reconstrucción de paz a partir de modelos de construcción social. Y entonces nos habla no solo de las prácticas restaurativas, nos habla de los padrinos en los centros de readaptación o rehabilitación de adicciones, de los 12 pasos en Alcohólicos Anónimos, de los acompañantes de personas con discapacidad del sistema de apoyos, de los cuidadoras y cuidadores en materia de adultos mayores o de personas que requieren de alguna ayuda, de los conductores en los community centers, en los centros de integración juvenil. Entonces, el otro libro quedó con el otro modelado. Esta es la contribución que estamos haciendo desde la Comisión de Derechos Humanos, no necesariamente con personal solo de las comisiones, porque se han integrado todas estas voces de cómo lo hacemos. Y fíjense, aquí les voy a platicar, discúlpenme que más allá de la bienvenida les platique, porque sí tengo que exponer una experiencia personal, porque su servidor llegué a los medios alternos de accidente. Yo no soy un profesional de los medios alternos. Es más, no tengo perfil para facilitador, porque mi naturaleza es de intervenir, de decidir. Entonces,
En 2011 inicié una idea estando en la Fiscalía General del Estado como director del Centro de Capacitación y Profesionalización. Hoy tiene un nombre más rimbombante, pero se encarga de lo mismo. Bueno, y entonces nosotros íbamos a hacer en 2012 la Fiscalía, entonces Procuraduría, con más mediadores iba a entrar. Entiendo que ya ninguno de aquellos está. Entonces, pues dije, ¿de quién echo mano? Porque no tengo capacitación. Y mi jefe, el licenciado Plácido Torres Pineda, que ya no está entre nosotros, pues era muy arrebatado y muy decidido. Y me dijo, pues no sé cómo le vas a hacer, pero yo quiero aquí gente capacitada. Y entonces volteé y vi a Abaroli y empecé a llamarles para que me capacitaran, para que capacitaran personal de fiscalía. Abaroli en ese entonces no traía medios alternos, lo tenía USAID. Abaroli lo tomó después, ya después de 10 o 12 años de capacitar en justicia penal, acusatoria y adversarial, incursionó a medios alternos. Bueno, inicié con Abaroli. Mi paso por fiscalía fue fugaz, porque hay que tener sangre y mucho contención de ánimo. Entonces, pues duré de febrero a noviembre y pues nunca se hizo lo de Abaroli, que casualmente 4 años después regresó a Michoacán con un curso de justicia penal, y estando ahí, el titular en aquel entonces me dijo, oye, ¿y qué han pensado de los medios alternos? Le dije, pues no he pensado mucho. Pues les damos un curso. Y entonces empezamos a involucrarnos con los estudiantes de la Facultad de Derecho y de otras escuelas en estos cursos y competencias de Abaroli, que después se extendieron más allá de medios alternos a las prácticas restaurativas. Entonces, mi llegada, les digo, 2012, 2016, se empezaron aquellos cursos. Por error entré como profesor, acompañante de aquellos equipos que concursaban, y pues tuve que aprender. Esa es la realidad. Mal o bien aprendí, por lo menos la parte técnica, porque nunca he facilitado y no pienso hacerlo, porque no debemos dedicarnos a lo que no sabemos o para lo que no tenemos perfil. Entonces, en 2018 fui a la Universidad Michoacana, estaban ahí algunos amigos y les dije que por qué no iniciábamos el camino a un gran centro de medios alternos estudiantiles. Sí, esto fue noviembre, más o menos octubre, noviembre de 2017. En 2018, bueno, me preguntaron si había estado en fiscalía, cómo me había ido con estas cosas, y les dije que sí, que me había ido mal, que era mi peor experiencia, mi peor frustración académica, porque nada me había salido ahí. Lo confieso al público, los horarios, el personal, los perfiles, había un montón de metas y todas se cumplían, pero en la operación todo no parecía funcionar como se preparaba. Y entonces, pues yo traía la idea de hacer esta mediación estudiantil con las comunidades, ir abajo. Y me habla un día el secretario académico de la universidad y me dice, oye, vente, ya está, vente a visitarme. Y me dice, fírmale aquí. Le firmé y me dice, es tu nombramiento como nuevo coordinador de la licenciatura en Seguridad Pública y Ciencias Forenses y la de Técnico Superior Universitario. Le dije, oye, pero pues si yo vine, pues no, aquí te vas a quedar de esto, ¿no? Y así me quedé. Instauramos eso en la licenciatura, etcétera, etcétera. Lo que les quiero decir con toda esta narrativa es que aún falta mucha sensibilidad, capacitación y aprendizaje sobre qué son, quién los debe ejercer, en qué espacios, con qué herramientas, hacia dónde debe caminar la sociedad. No son opósitas la justicia heteroaplicativa con los medios alternos. Tampoco debe llegar uno a la invitación del facilitador y estar un ministerial afuera con la pistola y la carpeta, ¿no?
Hay prácticas, hay inercias que tenemos que ir desterrando y lo tenemos que decir con todas sus letras, porque aquí somos la Comisión de Derechos Humanos y supervisamos esas prácticas. Hemos estado inmersos en este gran pasaje. Creo que a Pili le tocó vivir desde que todos decían que esto no iba a funcionar. Hoy hay grandes oficinas, hay una estandarización en los criterios, pero los seres humanos somos muy proclives a necesitar poder. Y entonces hemos hecho grandes centros, grandes oficinas solo en las ciudades. Y aquí viene la última parte con la que yo agradeceré el tiempo que me brindaron. Y en esto doy una poca de la explicación de lo que falta aún explorar en el libro. Creemos que la mediación y la restauración, o sea, los medios alternos y las prácticas restaurativas, con todos estos modelos que vendrán en el segundo libro, no será en estas oficinas tan bonitas centrales. Tendrá que ir allá, a las escuelas y a las comunidades. Tenemos que ser funcionarios de a pie, porque luego tenemos funcionarios que no saben manejar y no pueden ir allá. Y tampoco saben tomar la combi para ir allá, a donde nos necesitan, no donde estamos más cómodas o cómodos. Entonces yo creo que este es un buen esfuerzo académico, que ha sido mucho el trabajo de los 20 años, que estamos iniciando una nueva carrera, pero no debemos estar en estas oficinas, como diría alguno de los papas, que ya no está también entre nosotros. Dejen sus castillos de oro y bájense de sus carrozas de fuego y sean obispos de mirada transparente. Eso es lo que debemos hacer y tenemos que ir allá. Esto es el futuro. ¿Por qué? Porque todo esto no es reactivo, es preventivo. Tenemos que ir allá a solucionar el problema antes de que nazca. Todos nuestros procedimientos, las quejas, los juicios, están confeccionados para recibir un puñetazo y luego decirle, cálmate, vamos a resolverlo civilizadamente. Ya me lo dieron, ya me dieron el golpe. Todos tenemos el derecho universal de defensa, ¿no? Entonces, ojo, estos libros lo que nos hacen es sentarnos a reflexionar si el camino que hemos tomado, si son dos caminos o debemos compartir el viaje sentados en el mismo automóvil. Yo les agradezco mucho el tiempo. No debía haber hablado tanto porque esto les corresponde a las y los comentaristas, pero sí quería hacer una reflexión de por qué las comisiones estamos haciendo esto, qué retos observamos también en nosotros, porque nosotros llegamos y certificamos a 22 personas porque no teníamos personal certificado, porque estamos tratando de reconceptualizar a dónde vamos en el servicio público, en medios alternos, en resolución de conflictos, en medidas cautelares y sobre todo algo muy importante, en sacar a los funcionarios de sus castillos de oro. Muchas gracias por venir, gracias por estar aquí y sean bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. Gracias, presidente. A continuación, corresponde el turno de participación de la maestra María Antonieta Malto Rodríguez, quien se desempeña como directora del Instituto Internacional de Estudios en Justicia y Restauración. En este marco, escucharemos su intervención como comentarista del libro que hoy se presenta. Para ello, se proyectará un video con su participación. Previo a escucharla, me permitiré dar lectura a su semblanza curricular. Es licenciada en Derecho, maestra en Derecho Penal y doctoranda en Derecho. Ha facilitado procesos de mediación y restaurativos desde 2006. Ha realizado consultorías, desarrollado modelos,
participado en mesas redactoras y audiencias públicas de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal y de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Ha brindado capacitaciones en justicia restaurativa y mecanismos alternativos de solución de controversias en 30 entidades federativas y los 3 poderes de la Federación en México, así como en otros 9 países de América y Europa, con instituciones públicas, privadas y diversas organizaciones de cooperación internacional. Es coautora y facilitadora del programa individual de justicia restaurativa Restaurando Identidades. Ha diseñado e implementado desde el año 2018 para personas adultas con sentencia a privación de libertad y para personas adolescentes con sentencia a medida de sanción de internamiento. Actualmente es directora general del Instituto Internacional de Estudios en Justicia y Restauración, ESC. Adelante, por favor. Hola, buenos días a todas las personas que tienen el placer, que yo no tengo, de estar presencialmente en la presentación de este extraordinario tomo, primer tomo de 2, titulado Hacia la construcción de una agenda de paz. Tuve el privilegio de participar en el prólogo, de que me invitaran y que me tuvieran muchísima paciencia en su realización. Y de verdad es un esfuerzo impresionante. Felicito, que no puedo nombrar a todas, y sé que confío en que en el evento se les nombrará y se les hará justicia a todas las extraordinarias personas que han estado involucradas en la construcción de este primer tomo, del segundo que se presentará posteriormente, que un trabajo de esta envergadura lleva procesos tremendos, impresionantes, desgastantes, muy hermosos. Les felicito por este esfuerzo extraordinario que tiene su primer fruto justamente presentándose el día de hoy, y que en este 6 de agosto de 2025, en el estado en que está México y en el estado en que está el mundo, es una semillita de esperanza el poder tener acceso a este primer tomo y el poder disfrutar de cada uno de sus capítulos. Bueno, pues quiero hacerles una muy breve mención de 5 aspectos en el que podría integrar estos 16 extraordinarios capítulos que comprenden el primer tomo y que esté diferenciado, digamos, del prólogo que ya podrán leer allí. El primero tiene que ver con el momento actual, la urgencia y la oportunidad de tener una obra como esta en nuestras manos. Juan Pablo Lederach, en su extraordinario libro ABC de la Paz y los Conflictos, sostiene que no aspiramos a la paz negativa, a esta que viene del miedo, que representa una ausencia de conflicto, sino a una paz positiva, a reconocer que el conflicto existe, que somos seres humanos y que la paz positiva implica dotarnos de herramientas, o desarrollar más que dotarnos nuestras propias habilidades, conocer técnicas, encontrar esa humanidad en nosotros para poder gestionar estos conflictos, nuestras propias emociones, nuestras propias vivencias, y poder transformar y aprender de todo lo que nos sucede, ¿no? En materia de derechos humanos, yo diría la posibilidad de afrontarlo con escucha, con enfoques diferenciados y con participación ciudadana, pero no solamente la participación ciudadana, también instituciones que estén abiertas al cambio. Si vemos los capítulos 7, 8, 13 extraordinarios, coinciden en que nuestros organismos públicos de derechos humanos deben no solo tener atribuciones normativas claras, que por supuesto eso tendría que ser el primer paso, ¿no? El primer esquema, sino también trabajar bajo marcos restaurativos, con lineamientos comunes y con una visión de cultura de paz que no sea decorativa, que no sea solamente de nombre, sino que sea profunda, que se vivencie. A mí me llama mucho la atención, y por eso les invito a esta lectura. Me llama mucho la atención que, aunque en las recomendaciones internacionales en materia de justicia restaurativa y solución pacífica de conflictos, se menciona mucho que las instituciones que tienen por mandato legal o que están llamadas a aplicar
estos procesos, estos programas restaurativos de solución de conflictos, estos modelos necesitan tener una cultura interna afín, acorde al enfoque restaurativo y al enfoque de resolución de conflictos pacífica, y que no necesariamente se trabaja en crear esta cultura interna, que no se crea no tenemos un checklist que nos diga, ay, sí, ya, palomita, ya tenemos la cultura. No, se construye todos los días, en cada paso, en cada interacción, en cada revisión de nuestras propias conductas como integrantes de estas instituciones, organizaciones y de estas comunidades, ¿no? Así que son una delicia esos 3 capítulos que nos reflejan lo que estas extraordinarias personas autoras proponen en estas materias. Les invito a leer. El segundo, mecanismos alternativos, más que técnicas, son caminos, son brújulas, son orientaciones. Eh, Estaba dando una clase la semana pasada sobre justicia restaurativa y me decía un alumno, Al Salamán, me dice, pero todo esto se oye muy bien, pero es que no se está haciendo. Y yo, no se está haciendo. Creo que nos falta, y me encanta este tomo, ya le estaba yo adelantando, te voy a mandar en cuanto aparezca para que lo compres. Este tomo donde vienen experiencias concretas de personas que están haciendo cosas extraordinarias e impresionantes y que no conocemos, porque hay más difusión sobre lo que afecta, sobre lo, detesto usar la palabra malo, pero digamos, sobre lo que es lesivo para la sociedad o para las personas, que sobre aquello que nos es benéfico. Y en los capítulos 1, 2, 5, 6, 9, 10, ustedes van a poder conocer experiencias concretas en España, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, de que no solamente esto se está haciendo, sino que además los mecanismos alternativos no solamente buscan resolver conflictos para dar el palomazo de que ya atendimos el conflicto número tal, poniéndole un número, sino que implican restaurar tejidos, reconstruir confianza, que son verdaderos procesos pedagógicos en nuestro ciclo de aprendizaje, que no es lineal, es cíclico, interminable, para desenvolvernos en nuestras sociedades, en nuestras comunidades. Les invito a leer esas experiencias concretas, así como invité a aquel alumno y a su grupo la semana pasada, para que veamos y nos llenemos de esperanza, y espero que les signifique tanto como para mí esta lectura de estas experiencias extraordinarias que están ocurriendo, que están allí contadas, analizadas, documentadas, y que son un faro de luz cuando tenemos esos momentos. Yo también los tengo como ese alumno, en que pensamos, híjole, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo un montón de cosas extraordinarias, solo que no necesariamente las conocemos y lo sabemos. Gracias, maravillosas personas autoras, por regalarnos esas experiencias y el esfuerzo de documentarlas en estos artículos académicos debidamente dictaminados. Además, un proceso incansable, que nos muestren qué están haciendo y que puedan ser modelos para el resto de las personas que podamos leerles. El tercer eje, el que quisiera comentarles, va relacionado, y sé que no le hago justicia a cada extraordinario capítulo porque hablan de muchas cosas más para que yo les encierre en un eje. La categorización siempre es limitante, pero digamos que es mi manera de, en estos escasos minutos y a distancia, honrar este esfuerzo impresionante que hicieron y decirles de qué manera maravillosa me brindaron esperanza en estos momentos difíciles para México. El punto 3 va relacionado con el fortalecimiento institucional y la formación. Y allí algo que queda muy claro, muchas cosas, pero algo que queda sumamente claro es que no se trata solo de voluntad, sino de fortalecer nuestras instituciones. Nuestra formación como profesionistas, como personas que trabajan mecanismos alternativos y justicia restaurativa, es esencial. Apostar por marcos normativos, por capacitación especializada y pasar por estrategias de enseñanza y formación en las universidades. Y allí les invito a leer los capítulos 3, 12 y 14, que abordan con una gran claridad cómo podemos, cómo el hecho de enseñar justicia restaurativa no se trata solamente de
una técnica, de enseñar técnicas a las personas. Por supuesto que cada modelo tiene eh, técnicas, algunas aplicables de hecho a distintos, pero se trata de formar una actitud en la persona, ¿no? Un tipo de profesionista que sea capaz de acompañar el dolor sin emitir juicio, y eso se dice muy fácil en unas pocas palabras, pero es bien difícil de hacer. ¿Y cómo se nos forma para llevar a cabo desde que preferentemente estamos en las universidades, y de hecho podríamos decir que tendría que empezar mucho antes, pero cómo se nos forma para que podamos aspirar a ser cada día, un día a la vez, esas personas profesionistas? Es esencial, ¿no? La congruencia ética. Estos días he tenido tantas vivencias alrededor que diría, podemos, cualquier persona, cuando hablamos de congruencia ética, creo que habría también que reconocer, y eso depende desde qué enfoque lo estemos abordando. Yo me voy más existencialista, pero, o con las personas existencialistas, pero tendríamos que reconocer que no somos siempre congruentes del todo. O sea, creo que parte de la congruencia es reconocer que nos falta congruencia en ocasiones, y el tener esa capacidad de ver nuestra propia vida, nuestro propio trabajo, nuestro propio actuar con enfoque restaurativo y de resolución pacífica de conflictos es toda una tarea que es bien complicado enseñar en un aula, pero que tenemos estas maravillosas experiencias concretas que nos dicen eso se puede y se tiene que hacer. También se plantea, y esto me encantó y me voló la cabeza, cómo el compliance se puede articular desde los enfoques restaurativos, cómo es todo un cobijo y un acompañamiento y un proceso pedagógico, más que simplemente el decirte qué es lo que tendrías que tener. Les invito a leer estos 3 capítulos extraordinarios, a los que sé que no les estoy haciendo justicia en su justa, en su precisa medida con todo lo que dicen en estos minutos, pero que me llenaron de esperanza, de dudas y de un montón de ideas de tantas cosas que se están haciendo y que se pueden hacer y que se necesitan hacer. Eje 4: enfoques diferenciados y participación comunitaria. Y bueno, los enfoques diferenciados no son opcionales, son esenciales. Y no solamente por aspectos que ustedes conocen mucho mejor que yo, por supuesto, por obligaciones internacionales, constitucionales, sino porque reflejan perfectamente el sentido de los principios restaurativos y de la resolución pacífica de conflictos, que las personas puedan participar, que no les pongamos barreras, sino que nos aseguremos de que puedan participar por sí mismas, quitándonos nuestras ignorancias y estereotipos de la cabeza para poder hacer eso, ¿no? No solamente para la atención a poblaciones históricamente discriminadas, como se refleja en muchos de los casos que eh, implican violaciones a derechos humanos, sino fomentar una participación activa y corresponsable desde lo comunitario, el fortalecernos y el mostrarnos que tenemos esta obligación de la participación y también este derecho. No dejarle todo a las instituciones, porque las instituciones nunca van a poder hacerlo solas, ¿verdad? Así que les invito a leer los capítulos 4, 6 y 9, y ya sé que estoy repitiendo algunos porque van en varios de los 5 ejes que yo estoy manejando. Estos capítulos nos recuerdan que cuando las instituciones dialogan con las comunidades, y que tendría que estar haciéndolo a diario, ¿verdad? Pero que cuando dialogan institución y comunidad desde el respeto, desde la verdadera intención de escucha, se puede transitar de una paz negativa, aquella que calla el conflicto, aquella que trata de decirnos que no existe, como si fuera natural vivir sin conflictos, claro, a una paz positiva, que es aquella que lo reconoce, incluso lo honra y lo transforma. Son una delicia estos 3 capítulos. Por favor, denles una lectura y maravíllense junto conmigo. Y el capítulo 11, que también me voló la cabeza, que puedo colocarlo en este cuarto aspecto, que es el reto de pensar que los derechos humanos también pueden
y tendrían que proteger a las personas morales, ¿no? Que amplía este marco tradicional nuestro en materia, bueno, el mío, en materia de derechos humanos hacia dimensiones jurídicas que no para la persona autora de este extraordinario capítulo, por supuesto, pero para su servidora es una dimensión completamente nueva e inexplorada. Me encantaron estos capítulos. Espero que a ustedes también les encante y pueda sembrarles la inquietud, la semillita o fortalecerles, ¿no? Ya teniéndola, la inquietud, la semilla de decir cómo es importante reconocer el conflicto, reconocer las violaciones, dialogar instituciones y comunidades a través de todas las herramientas que existen y que están siendo aplicadas. Les lanzo esa invitación. Y finalmente, el quinto eje en el que he estado haciendo esta injusta y limitada englobación hacia una transformación profunda de los procedimientos. Y aquí quiero honrar a el capítulo 16 porque, claro, todas en cierta medida de alguna manera se acercan a esto, pero me encantó porque nos invita a repensar los procedimientos tradicionales, ¿no? Los procedimientos que ya existen y que los tenemos conseguidos de cierta manera, como el de queja. Entonces dice, tenemos que pensar en otras maneras de gestión de la queja. Si queremos paz, no podemos seguir tramitando estos conflictos que implican violaciones a derechos humanos como si fueran meros números o meros archivos. Y propone con mucha agudeza, en mi parecer, revisar el diseño de nuestros procedimientos de queja a la luz de los mecanismos alternativos que por ahí en otro capítulo se hace un análisis exhaustivo de cuántas de nuestras normatividades realmente tienen esta posibilidad, ¿no? Pero hablando del 16, nos invita a repensarlo a través de la alternatividad. Y yo diría, y que eso será materia de otro espacio, no solamente alternativo, sino restaurativo y a veces en conjunto. No siempre los mecanismos alternativos y los procesos restaurativos van de la mano, a veces sí, a veces no, pero volviendo al 16, planteando intervenciones mucho más tempranas, que no generen tanto tiempo de espera, a veces años, y que para las víctimas ya se vuelva algo que ya pasó cuando hay alguna respuesta, ¿no? Y que, por supuesto, no es algo sencillo hacer un trámite como tal. Ustedes, muchas de las personas que están presentes, lo saben, pero es bien difícil ante tanta y tanta persona lastimada, ¿no? Intervenciones más tempranas, restaurativas y diría respetuosas de las emociones que están implicadas, de la visión de cada persona, de honrar su vivencia. Este capítulo 16 nos lanza el reto y nos comparte la experiencia de repensar nuestros procedimientos tradicionales con estas perspectivas y les invito a leerlo. Bueno, pues estos son los 5 ejes en los que quise compartirles mis impresiones de que fuesen distintas al prólogo, para esta invitación maravillosa que me realizaron, que no pudo ser presencial, no hubo la manera de poder cambiar lo que tenía, pero que agradezco mucho poder estar, aunque sea así a la distancia con ustedes. Y pues para cerrar, decirles que esta obra es tanto una semilla de esperanza como un espejo, porque también aquí podemos ver que somos cada vez más personas las que estamos buscando otras maneras o incluso traer maneras antiguas al presente, viendo cómo transformar lo que ya tenemos. Nos siembra una aspiración colectiva, el poder evolucionar como instituciones, como profesionales, como sociedad, como seres humanos que cohabitamos en este enorme espacio que es nuestro planeta. Este libro nos recuerda, y aquí acudo a la gran y muy querida Virginia Domingo de la Fuente, que la paz, bueno, ella habla de justicia restaurativa, pero podría decir que podemos hablar de que la paz no es una utopía ingenua, ¿no? Sino una aspiración utópicamente realista, hashtag, yo lo usa Virginia, y que necesitamos, sí, buenas intenciones, por supuesto, pero sobre todo presencia, congruencia y cuidado hacia las personas
con las que trabajamos, con las que convivimos, a las que atendemos y con las que trabajamos, pero además con nosotras también, porque si nosotras no nos cuidamos, si no estamos constantemente acompañándonos con esta mirada restaurativa y no desde el juicio a nuestra propia persona y nuestro trabajo y nuestras relaciones, difícilmente podemos hacerlo. Y soy testigo de ello en otro espacio. Los mayores errores que podemos cometer como profesionistas cuando se nos van enfoques de que pertenecen a paradigmas que en realidad no reconocen ni honran la dignidad, muy posiblemente sea un reflejo de lo que no estamos reconociendo y honrando en nosotros. Y eso es bien importante tenerlo en cuenta. Les agradezco mucho esta invitación y confío en que pueda estar presente para el segundo tomo y que sigamos caminando con valentía, con ética, con compromiso restaurativo y, ¿por qué no?, con ternura política. Gracias y muchas felicidades no solo a las personas autoras de estos 16 maravillosos capítulos, sino a cada persona que ha estado involucrada en este esfuerzo gigantesco que nos proporciona un montón de alegrías, de esperanzas y de conocimientos nuevos y antiguos fortalecidos. Muchas gracias y muchísimas felicidades por esta maravillosa obra. Agradecemos la participación de la maestra María Antonieta Malto Rodríguez, quien nos ha compartido su valiosa reflexión. Su reconocimiento será enviado de manera digital como muestra de agradecimiento por su destacada colaboración. A continuación, presentamos la participación de la maestra María del Pilar Chávez Franco, titular del Centro Estatal de Justicia Alternativa y Restaurativa del Poder Judicial de Michoacán, quien también funge como comentarista del libro titulado Hacia la construcción de una agenda de paz, contribución de los medios alternos de solución de controversias en organismos públicos de derechos humanos. Previo a su intervención, de igual forma, me permitiré dar lectura a su semblanza curricular. Es licenciada en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Cuenta con máster en Derecho y Economía de la Unión Europea por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset de Madrid, España, y maestra en Gobierno y Asuntos Públicos por el Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán. En el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán se ha desempeñado como secretaria de Acuerdos y secretaria proyectista de Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, encargada de estudios relativos a la creación de un centro de mediación del Poder Judicial del Estado, encargada del proyecto de implementación del Centro de Mediación y Conciliación del Poder Judicial del Estado de Michoacán en el año 2004, y como encargada y directora de dicho centro desde que éste inició funciones en abril de 2005 a la fecha. En el ámbito académico, ha impartido múltiples cursos y talleres sobre mecanismos alternos de solución de conflictos y justicia restaurativa en diversas instituciones del país, y ha sido docente de dicha materia en el Tecnológico de Monterrey, Campus Morelia. Ha recibido reconocimientos de participación como conferencista en temas relacionados con los mecanismos alternativos de solución de controversias y justicia restaurativa, otorgados por diversas instituciones. Ha recibido múltiples capacitaciones en temas relativos a la operación de programas de mediación, procesos de mediación, mediación narrativa, programación neurolingüística, terapia familiar, intervención en crisis, mindfulness, comunicación no violenta, prácticas restaurativas, diplomado en neurobiología del comportamiento humano, especialización en programa NeuroSer, y tiene entrenamiento como formador de formadores en círculos de paz. Además, ha participado como congresista en múltiples eventos relacionados con la mediación y la justicia restaurativa. En el año 2021 fue galardonada con la presea Luis Miguel Díaz por sus aportes en la promoción y difusión de la cultura de paz en el país. Con esta presentación
cedemos la palabra a la maestra María del Pilar Chávez Franco para escuchar su intervención. Adelante. Sí, buenos días. Muchísimas gracias, antes que todo, por la invitación al doctor Marco Antonio, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y agradecer también a mi compañero y compañera de aquí de mesa, de panel, que tengo el gusto de estar compartiendo esta mañana, y a ustedes que se tomaron este ratito para venir a escuchar sobre este tema de mecanismos alternativos de solución de controversias y de manera particular sobre la presentación de este libro, que desde luego me sumo a lo que decía mi colega y amiga de muchos años, Violeta Maltos. Es un esfuerzo súper importante que es digno realmente de reconocerse, ¿no? Como ustedes saben, pues, y ahorita que leían un poquito la semblanza, tengo el honor, el privilegio de tener muchos años ya en este camino. Decía ahorita Marco, cuando iniciábamos en aquel, yo entré a trabajar en este tema por ahí de finales de 2003, y pues parecíamos literal como predicadores así, o sea, como evangelizando gente, tocando puertas. Pues iniciamos apenas en el Poder Judicial de Michoacán. Fuimos el estado mitad del país que implementó estos mecanismos, concretamente la mediación, y el panorama no se parecía nada a lo que vivimos actualmente, ¿no? Estar mirando lo que es el cambio que ha surgido, que ha venido sucediendo en estos más de 20 años, es como presenciar realmente un milagro, porque jamás nos imaginamos cuando vivíamos tocando puertas, convenciendo personas, convenciendo autoridades de que íbamos a estar hablando ya incluso de mecanismos alternativos en el área de derechos humanos. Esto es realmente muy importante, porque no ha sido un camino absolutamente nada fácil, ¿no? Ahorita ya hablamos de avances importantes. Decía ahorita, por ahí comentábamos de homologaciones nacionales, certificaciones, y estamos en un momento histórico de los mecanismos alternativos de muchísimo crecimiento, ¿no? Y yo creo que esto no es gratuito, porque estos mecanismos han pues demostrado su eficacia, y en un país tan vulnerado, tan violentado como México, yo creo que estamos agarrándonos desesperadamente de las cosas, a veces las no correctas, pero en este caso pues de las que sí son muy acertadas para poder cambiar realmente la realidad tan violenta que estamos viviendo, ¿no? Decía ahorita Marco que dividieron la obra, y me parece muy interesante en esto de hacer esta como división, más allá de lo exacto, más allá del librote que dice el que hubiera quedado, que pues dices, bueno, hubiera sido un compendio casi como la Biblia, pero en realidad es que me parece importante porque justamente nos ayuda como a ir entendiendo estos dos mundos, ¿no? Que se cruzan y se entrelazan muchísimo, de los mecanismos alternativos y la justicia restaurativa, y más en áreas como esta de los derechos humanos, de la que nos habla el libro, porque son dos mundos que, aunque están íntimamente conectados, coexisten, conviven, pues son dos mundos distintos, que es bien importante como que los tengamos bien diferenciados, ¿no? Por un lado, estos mecanismos alternativos como la mediación, la conciliación, y por otro lado, estas llamadas prácticas restaurativas, que estamos esperando esta segunda edición. Dice Marco que ya no va a estar, pero pues de todos modos esperamos recibir la obra igualmente con el mismo entusiasmo. Y realmente es que efectivamente la mediación, pues es o la conciliación, son este tipo de modelos, que hay un montón de modelos. Pues está este modelo Harvard, ya lo decía también el presidente, este bellísimo modelo narrativo, que es el que a mí más me ha gustado, pero este tipo de procesos realmente nos llevan a este tipo de conflictos donde hay una participación conjunta en la construcción del conflicto, ¿no? Esa diría yo que es la clave. Entonces, hablando de derechos humanos, que es lo que nos interesa el día de hoy, ¿en qué cosas vamos a aplicar mecanismos alternativos? Pues en aquellos casos donde haya una construcción conjunta del conflicto, ¿no? Que haya una participación conjunta
de ambas partes en la construcción del conflicto. Y sobre todo, tener bien claro que esta co-construcción del conflicto es muy distinta a este otro enfoque al que nos llevan las prácticas restaurativas, que es reparar daños, ¿no? Y es a lo que me lleva que efectivamente en materia de derechos humanos no soy muy experta en los tipos de conflictos que llevan, pero mi intuición y tantos años de conocimiento de estos temas me llevan a pensar que debe haber muchísimos casos de autoridades que causan daños a ciudadanos y ciudadanas, definitivamente, ¿no? Pienso yo en un caso de discriminación, en un caso de abuso de autoridad, que puede una autoridad realmente causar daños graves a una persona, ¿no? A una persona ciudadana. Entonces, cuando tenemos esta visión de implementar, porque realmente cuando iniciamos en aquel 2005, los centros que iniciaron antes, iniciamos pues como estos llamados centros de mediación y conciliación, ¿no? Sin embargo, en el camino, y como sucede ahora, nos hemos dado cuenta que la complejidad de las relaciones sociales, del nivel de conflictos que tenemos que atender, de repente las herramientas que tenemos no nos son suficientes y hemos tenido que ir recurriendo a más cosas, ¿no? Por eso a mí me llama mucho la atención que en este tema de derechos humanos que apenas están como incursionando en este tema, ya estén teniendo los dos abordajes, o sea, la visión de ambas cosas, reconociendo justamente que son tipos de procesos distintos que abordan diferentes tipos de problemáticas, ¿no? Entonces, eso es importantísimo porque para tema, por ejemplo, de derechos humanos, en algunos casos, muchos casos donde tenemos, por ejemplo, una persona perteneciente a una comunidad indígena que sufre una discriminación por parte de una autoridad, es que eso, pues muy seguramente a esta persona le causa daños, ¿no? Que van más allá del, incluso fíjense, del evento concreto del daño por parte de esa autoridad, sino que lo lleva a revivir múltiples violencias de las que ha sido víctima dentro de muchos contextos distintos, ¿no? Entonces, me parece muy importante que hayan hecho pues estas dos visiones de decir, sí hacemos mecanismos alternativos en el contexto de derechos humanos y tenemos también pues esta otra parte tan importante, sobre todo para el tipo de temas que se ven acá, de las prácticas restaurativas, ¿no? Y hacer esa diferenciación a través de estas dos obras, que incluso van a tener diferente título, me parece súper importante. Decía ahorita, platicaba ahorita Violeta Maltos de que de repente decimos que no se está haciendo nada, ¿no? Y lo que sucede es que, fíjense ustedes cómo a veces pasa mucho que el trabajo de los mecanismos alternativos y los procesos restaurativos suele ser un trabajo muy callado, ¿no? Lo hacemos acá las instituciones, incluso andamos haciendo cosas importantes, cosas trascendentes, pero se difunde poco. Yo realmente desconocía, y eso que tengo comunicación con Marco, que tanto han hecho ellos en el tema de derechos humanos, yo hasta que tuve en mis manos la obra, me doy cuenta que hay un montón de estados que ya están haciendo estos procesos en diferentes contextos, ¿no? Pero como les digo, a veces este trabajo es un trabajo modesto, humilde y no siempre tan público como debiera, por la misma naturaleza de las cosas que atendemos, que no son públicas y que requieren una confidencialidad de los casos que llevamos, ¿no? Entonces, pues yo les invito en ese sentido a informarse, a leer el libro justamente porque es un esfuerzo bien importante para que ustedes justamente todos y todas tengamos acceso a esta realidad tan desconocida, al menos para mí que estoy incluso en este tema de los mecanismos alternos, ¿no? Siempre que yo veo que los mecanismos o la justicia restaurativa están incursionando ya en otras áreas de donde hay conflictos, me llena de alegría porque quiere decir que estamos comprendiendo que la naturaleza humana es la misma en todos los tipos de conflictos, ¿no? Y que donde sea que tengamos espacios de conflicto, pues vamos a necesitar entrar con estos procesos de solución de conflictos pacíficos.
Decía también por ahí, me puse yo a leer el libro en algunos capítulos, no, desgraciadamente no alcancé a leer todos, pero hay varios aspectos que me llaman la atención y que quisiera resaltar ya más concretamente centrada en el libro, que fíjense que a lo largo del libro se refiere mucho esta parte de transformación de las relaciones, ¿no? Este tipo de procesos, y lo he visto en mi experiencia de todos estos años, realmente sí tienen esta capacidad y este potencial de transformar las relaciones entre las personas. Y obviamente hablamos de procesos bien realizados. Decía ahorita Marco, yo no me atrevería a ser facilitador porque no tengo el perfil, lo cual me parece muy honesto y muy importante porque de repente cuando esto está como tan en auge, todo mundo dice es que yo quiero ser facilitador o facilitadora, y esto, créanme que no es para todos o todas, ¿no? O sea, y está bien, o sea, no todo mundo tiene ese perfil mediador o mediadora, restaurador o restauradora, y está bien, ¿no? O sea, podemos conocer estos mecanismos alternativos, pero eso no quiere decir que vayamos a ser buenos mediadores o buenas mediadoras, ¿no? O buenas personas facilitadoras. Entonces, eso es una parte importante, pero como les digo, cuando estos procesos son realizados de manera correcta a través de estas personas que sí tienen el perfil adecuado, realmente sí tienen el potencial de transformar relaciones y sobre todo sí constituyen espacios para promover la cultura de paz, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con esto? Porque realmente cuando una persona acude a este tipo de mecanismos, fíjense que a mí me ha interesado mucho el tema de la neurobiología del comportamiento humano y muy enfocado a la resolución de conflictos. Y realmente hay estudios serios ya, estudios a nivel neurobiológico, que sí cuando las personas cambian la forma de mirar el conflicto, de mirar al otro o a la otra en el conflicto, realmente se producen cambios incluso a nivel cerebral, ¿no? Entonces, cuando uno se adentra a este mundo, ya sea como facilitador o facilitadora, como usuario o como usuaria, realmente se producen cambios en nosotros y en nosotras. Eso es algo innegable y eso es lo que finalmente de a poquito, caso por caso, persona por persona, nos va llevando precisamente a este cambio y a esta promoción de la cultura de paz, ¿no? Las personas cuando participan en procesos de este tipo bien realizados, bien llevados, créanme que se producen cambios súper importantes, ¿no? El libro lo habla de casos en algunas procuradurías de derechos humanos, comisiones que ya están haciendo este trabajo y que justamente hablan de esta transformación. Algo que también me llamó mucho la atención es esta parte de no solamente de la transformación de las relaciones, sino de la sanación institucional, ¿no? Porque cuando hablamos de conflictos, de repente, a veces es hasta agobiante, ¿no? Que tú tienes conflictos entre dos personas, pero cuando te adentras como a las entrañas del conflicto, te das cuenta que lo que hay debajo es gigante, ¿no? Lo que hay debajo es gigante. Y hablando de los conflictos que atienden estas comisiones de derechos humanos, en este contexto, lo decíamos ahorita que Marco nos hizo favor de invitarnos a su oficina un ratito previo, te das cuenta que tienes aquí de repente a una autoridad que vulneró derechos humanos, ¿no? Y eso pues es el asunto, fue abusivo, violento con algún ciudadano o cometió alguna conducta de discriminación con algún ciudadano o ciudadana. Y pues tú los puedes reunir y ya a lo mejor hay la disculpa y todo y de la persona, pero realmente ¿qué hay detrás? Y fíjense ustedes, lo que hay detrás es simplemente esa persona que es autoridad y que cometió un abuso, una arbitrariedad, ¿qué es lo que es como persona, no? ¿Cómo es ese individuo, esa persona, cómo es como ser humano, no? Ya estamos hablando de la formación, los valores, lo que esa persona percibe como correcto o incorrecto. También entra esta parte de lo que dicen algunos artículos del libro, esta parte institucional, que aquí estamos hablando de personas que laboran para una institución. Entonces, ¿cómo está tratando esa institución a esta persona que a su vez está saliendo a la calle a tener ese contacto con ciudadanos y ciudadanas y está cometiendo abusos o discriminaciones o violencias, ¿no?
Entonces, ¿qué está pasando desde origen en ese lugar que está teniendo estos policías o estos funcionarios, funcionarias que están cometiendo abusos a ciudadanos? Entonces, cuando te pones a verlo desde esta perspectiva, es que esto es enorme. Por eso yo decía, es muy complejo el tema de la resolución de conflictos, porque no es solamente el caso que yo tengo aquí de el ciudadano, ciudadana con la autoridad transgresora o que vulneró un derecho humano, sino es un todo. Y cuando tú tienes esa preparación y esa formación integral en resolución de conflictos, puedes detectar hasta dónde llega esto, y ya lo platicábamos hace ratito, qué es lo que necesita esta institución, porque de repente ya hay muchos policías que están teniendo problemas con ciudadanos que están cometiendo abusos, ¿no? Entonces, ahí el problema, pues desde luego es a nivel individual de una persona que tiene valores que hay que trabajar, que tiene conductas, por ejemplo, personales de manejo de temas de ira, lo que sea que hay que trabajar, pero también entre esta parte institucional que es tan importante, ¿no? Esta institución de donde procede esta persona, ¿qué está haciendo por las personas que están saliendo a la calle a tener este contacto con las personas ciudadanas, ¿no? Entonces es bien complejo y tenemos que tener esta mirada de que los conflictos no son las dos personas que tenemos sentadas en las salas de mediación o conciliación, es un entramado muy complejo, y más cuando son conflictos como de este tipo. Es como nosotros en el Poder Judicial, que atendemos conflictos de familia y a veces nos damos cuenta que tenemos aquí una pareja, pero hay todo un entramado de un sistema que está enfermo, ¿sí? Y para eso, pues desde luego que hay cosas que podemos hacer. Y todo esto que va a venir en la segunda parte del libro, me imagino esto de los círculos de paz, trabajar todo este tema de reconstrucción del tejido social dentro de las instituciones, ¿no? Para tener policías que tienen una visión diferente de su institución, que ellos mismos como personas están recibiendo esta sanación para ser personas que pueden tener un acercamiento distinto con los ciudadanos, ciudadanas, ¿no? Entonces es muy complejo y me parece súper importante que lo estemos ahora hablando en el tema de derechos humanos. Creo que en México estamos en un momento complejo en el que podemos avanzar muchísimo en esta parte, y me parece que otra cosa que será muy importante para ustedes que están en esto de derechos humanos es algo que comentaba también Marco, la parte de la homologación, ¿no? Porque es importante, nosotros ya lo estamos haciendo en los poderes judiciales, en el Consejo Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, porque de repente hay como este esfuerzo que hace Michoacán, este esfuerzo que está haciendo que acá vi que Zacatecas, y de repente, aunque pareciera que estamos haciendo lo mismo, no es así, ¿no? Entonces, de pronto también es importante, y acá lo menciona algún capítulo del libro, también ir hacia esta homologación de qué es lo que estamos haciendo, ustedes en este caso, en esta parte de derechos humanos, cómo es que vamos a certificarnos como personas facilitadoras en conflictos en el área de derechos humanos, ¿no? Sobre todo para que no suceda que quienes llegan sean personas que no tengan el perfil. Acá en la parte donde estamos nosotros en Poder Judicial y también ya en materia privada ya tenemos un perfil por competencias, ya estamos trabajando en evaluaciones estandarizadas, ya tenemos lineamientos para la certificación, y como bien lo señala algún artículo del libro, va a ser bien importante que en el tema de derechos humanos también exista esta homologación y esta certificación estandarizada para todos y todas, ¿no? Es una certeza para los ciudadanos, ciudadanas, que puedan saber que las personas que están en esas áreas de derechos humanos, que están atendiendo este tipo de conflictos tan sensibles, realmente tengan el perfil y la capacitación, y que realmente lo que están haciendo es algo súper profesional, ¿no? Porque eso sí es importante reconocerlo, que si estos procesos no están bien realizados, yo siempre lo he dicho, no están hechos por personas realmente capacitadas, formadas, con el perfil adecuado, yo siempre he dicho mejor que no los hagamos, ¿no? Porque imagínense ustedes pensando en personas que son víctimas, que han sufrido un abuso, que han sufrido un daño
y que yo no haga un proceso de manera correcta, puedo incluso causar un daño mayor a una persona, ¿no? Entonces, sí tener bien claro que estos procesos tienen enormes beneficios, pero realizados de manera correcta. Decía ahorita también Marco, no llegar a hacer la invitación con la carpeta de investigación y o sea, vente a fuerzas, ¿no? Porque entonces desvirtuamos y causamos más daños, ¿no? Entonces, esta homologación y esa estandarización, estos lineamientos que en algún momento deberán tener ustedes, por lo que veo acá también en algunos de los artículos, me parece que va a ser muy, muy importante, ¿no? Entonces, pues no me resta más que felicitar pues a todos los autores de los capítulos, de manera especial a Marco Antonio, porque fue uno de los coordinadores y también autor de un capítulo muy importante, a José Jesús Chávez Cervantes, a Sergio Manuel Rivera Camacho, por este esfuerzo, porque no es fácil, porque de repente también como hacer que personas que tienen como otras áreas de trabajo se dediquen de repente a echar el lápiz y hacer artículos es bien complejo. De repente a uno lo invitan a escribir y dices, es que no me da el tiempo para escribir, aunque quisiera, no puedo. Entonces también a todas las personas que se tomaron el tiempo para vaciar aquí su experiencia me parece muy, muy importante. Reconocer también a Marco Antonio, que habla mucho en este tema, el capítulo de él en específico de las universidades, las clínicas para la formación de los estudiantes, ya lo platicábamos ahorita, es muy, muy importante que esto se lleve a las escuelas. Y cuando yo digo escuelas, no me refiero o sea, no solamente a las universidades, que bueno, ya allá los agarramos ya con vicios y con un montón de temas, ¿no? Esto hay que ir desde las escuelas primarias y desde el kinder si se puede. O sea, el otro día estaba escuchando que no sé qué Sendy aquí en Morelia hace círculos de paz con los pequeños y pequeñas, ¿no? Me pareció formidable porque sientan a los chiquitos en círculo y los niños y niñas se empiezan a comunicar de esta forma que conecta tanto. Entonces, pues, invitar también a derechos humanos, que ustedes sí tienen como más este poder, que a lo mejor nosotros desde el Poder Judicial a veces es difícil que lo hagamos tanto, pero las áreas de derechos humanos sí pueden hacerlo. Ustedes pueden ir a escuelas, pueden hacer recomendaciones para que las escuelas implementen esto, porque créanme que es muy difícil, ¿no? Yo tengo la experiencia, por ejemplo, en la preparatoria donde está mi hija, que me he cansado de decirles, les capacito gratuitamente en círculos de paz para los adolescentes que tanto lo necesitan, pero hay una enorme resistencia en las instituciones de cambiar, ¿no? Entonces, ustedes que están en este tema de derechos humanos, ustedes sí pueden hacerlo, pueden ir a tocar puertas y decirle a las escuelas, es que tienes que trabajar en mecanismos alternativos y en procesos restaurativos dentro de la escuela, ¿no? Entonces, invitarlos a que sigan trabajando. Este es un esfuerzo muy, muy grande, un primero, pero pues nos falta mucho trabajo por hacer, nos faltan muchas cosas por aterrizar. Como dice Marco en su artículo, que los chicos, chicas tengan clínicas de esto, porque solamente viviendo los mecanismos alternativos y las prácticas restaurativas es como realmente podemos tener una comprensión justa de toda la dimensión de lo que esto abarca, ¿no? Los chicos y chicas no necesitan solamente que me pare yo a hablarles de mecanismos alternativos o de justicia restaurativa. Como bien lo señalan en el libro, necesitan vivir mecanismos alternativos y la justicia restaurativa para que realmente se produzca un cambio, ¿no? Entonces, muchísimas felicidades por este enorme esfuerzo, invaluable esfuerzo. Me siento muy afortunada de estar aquí comentando el día de hoy sobre esta obra tan interesante. Invitarlos a todos y a todas a que lo lean, a que ustedes, los que están en derechos humanos, tengan confianza y tengan esta credibilidad de que realmente esto puede lograr cambios muy, muy importantes de restauración del tejido social. Muchísimas gracias, muchísimas felicidades a todos los autores, autoras del libro, de manera muy especial a los coordinadores y un agradecimiento a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Agradecemos a la maestra María del Pilar Chávez por su valiosa participación como comentarista
en esta presentación. En este momento solicitamos amablemente a la magistrada Azucena Marín Correa realizar la entrega del reconocimiento que se otorga por su destacada colaboración. De igual forma, invitamos al presidium a ponerse de pie, por favor. Muy buenas tardes a todos. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán de Ocampo otorga el presente reconocimiento a María del Pilar Chávez Franco por su participación como comentarista de la obra doctrinal hacia la construcción de una agenda de paz, contribución de los medios alternos de solución de controversias en los organismos públicos de derechos humanos. Muchas gracias por su plática. La búsqueda del derecho tiene que ver con encontrar la verdad. No es una lucha entre quién tiene más poder. El poder de una sentencia, de una resolución o de un acuerdo es encontrar esa verdad que nos permita retornar a la sociedad con tranquilidad. ¿Se imaginan si en un juicio sucesorio esa verdad no se alcanza, se desintegran familias? Si en una controversia eso no lo logramos, entonces que esa justicia sea pronta y expedita a través de un medio alternativo sería maravilloso, es fundamental. Ahorita mi amigo Andrés les va a platicar todo lo que él ha visto y vivido. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Continuamos con la última intervención del comentarista. En esta ocasión corresponde el turno al maestro Andrés Medina Guzmán, director general del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Michoacán de Ocampo. Por cuestión de tiempo, agradeceremos acortar un poco su intervención. De igual forma, presentaré una breve reseña de su amplia trayectoria. Es candidato a doctor en Derecho por el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, licenciado y maestro en Derecho Procesal Constitucional, con mención honorífica por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Realizó estancia de investigación en la Universidad de Jaén, España. Autor y coautor de diversas publicaciones y ha disertado ponencias en México, España, Italia, Argentina y Colombia. Es especialista en justicia constitucional, interpretación y aplicación de la Constitución por la Universidad de Castilla-La Mancha, España, y especialista en derechos humanos por esta misma institución. Cuenta con el diploma de alta formación en justicia constitucional y tutela de derechos fundamentales por la Universidad de Pisa, Italia. Desde 2012 es académico en número de la Academia Mexicana de Derecho de Trabajo y Previsión Social. Es integrante del claustro de profesores del Centro de Estudios de Derecho Comparado y Procesal Constitucional. Ha sido profesor en las facultades de Derecho y Ciencias Sociales, Contaduría y Ciencias Administrativas, Seguridad Pública y Ciencias Forenses de la Universidad Michoacana, así como en Maestría de Derecho a la Información en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Se desempeñó como asesor jurídico en la Secretaría Auxiliar de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, asesor parlamentario en el Congreso del Estado, enlace técnico y secretario técnico en la Cámara de Diputados Federal, fue visitador adjunto en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, fue director de la representación del Gobierno de Michoacán en la Ciudad de México y actualmente es director general del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Michoacán de Ocampo. Con esta presentación, cedemos el uso de la voz al maestro Andrés Medina Guzmán. Adelante. Muy buenas tardes a todas y a todos, a todes. Agradecer al presidente, al doctor Marco Tinoco, por su generosa invitación, a la doctora María del Pilar Chávez por su excelente exposición, la presencia de mi amiga, la magistrada Azucena Marín, y muy contento porque encuentro muy rostros, caras conocidas aquí en este auditorio. Bueno, recibí la invitación el día de ayer, el libro, ando un poco desvelado porque me puse a leerlo, a hojearlo un poco,
porque es una extraordinaria obra. Felicitar a la Comisión Estatal de Derechos Humanos por esta aportación académica. Es indudablemente una obra de derecho comparado, en la que hay distintas experiencias de diferentes organismos autónomos de derechos humanos, defensorías de derechos humanos, como es el caso de la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, que lo menciona en el capítulo 5, el caso de Michoacán, podemos encontrarlo en el capítulo 4, el caso del modelo español en el primer capítulo, y destaco mucho porque es algo que también nosotros desde el modelo de la justicia laboral estamos impulsando mucho, e incluso a nivel nacional, en lo que es CONACENTROS, la Comisión de Centros de Conciliación Laboral. Justamente presidimos la comisión el grupo de trabajo de capacitación a nivel nacional. El tema de la enseñanza del derecho, justamente de los medios alternos de solución de controversia, que lo desarrolla de manera muy puntual nuestro amigo presidente Marco Tinoco en el capítulo 3. La enseñanza del derecho, de los métodos, de los medios alternos de solución de controversias, caso Universidad Michoacana y estas clínicas. El caso zacatecano también del ombudsperson de Zacatecas, que se desarrolla en el capítulo 6. Y finalmente, si hacemos digamos, un diagnóstico metodológico de esta extraordinaria obra hacia la construcción de una agenda de paz, podemos identificar claramente como objetivo central que es justamente una serie de exposiciones sobre la contribución de los medios alternos de solución de controversias en los organismos autónomos defensores de derechos humanos. Y es que encontramos en esos capítulos, en el 3, en el 4, en el 5, en el 6, los casos de Zacatecas, de Guanajuato, de Michoacán, el modelo español, pero también podemos identificar a manera de palabras claves, yo pondría sobre la cúspide de estas palabras claves la cultura de la paz. Sin lugar a duda estamos ante una profunda transformación de la justicia actualmente en nuestro país y en el mundo, pero una justicia humanizada que por fortuna está anclada en las nuevas tendencias del derecho. Y estas nuevas tendencias del derecho justamente obedecen a la cultura de la paz, obedecen justamente lo que decía la doctora, a estas transformaciones de las relaciones, obedece justamente a estos medios de humanización y de prontitud en la resolución de los conflictos. El libro realmente podemos encontrar palabras claves como el impacto, ¿no? El impacto nos dice mucho. ¿Cuál es el impacto de los medios alternos de la solución de controversias? Y esto lo podemos encontrar en el capítulo 9, por ejemplo. El tema de la relevancia de los medios o los métodos alternos de solución de controversia lo encontramos en el capítulo 10. El tema de la protección de derechos humanos hacia personas morales, a través de los medios alternos de solución de controversias en el capítulo 11. Y algo que me llama mucho la atención y es sumamente importante, el tema del capítulo 13, la homologar lineamientos de la implementación. Y esto me lleva a recordar, en el caso del nuevo modelo de justicia laboral, que los centros de conciliación justamente nacieron en 3 etapas y una circunstancia, a pesar de que los resultados, a pesar de que los datos duros que el día de hoy tenemos todos los centros de conciliación sobre un 70% de efectividad y sobre más del 65% de los asuntos resolverlos en menos de 25 días a través de este modelo de diálogo y de conciliación, en este caso laboral, pues lamentablemente también tenemos una naturaleza difusa y fuimos emergiendo y fuimos naciendo a través de 3 etapas. Michoacán fue la 3ª etapa y de alguna manera, aunque nos rige una misma disposición o un conjunto de disposiciones enmarcadas en la Ley Federal del Trabajo, tenemos una característica difusa en múltiples cuestiones, desde la cuestión normativa, desde la cuestión orgánica y en los modelos incluso de atención, porque incluso en el modelo de justicia laboral
también tenemos distintos estándares de competencia. Entonces hemos entrado en Conacentros ante un ejercicio justamente de homologar, y este capítulo 13 que habla sobre homologar a través de lineamientos de la implementación, se me hace muy relevante, porque finalmente los medios alternos de solución de controversias están ya considerados, ustedes lo saben, ¿qué les puedo decir? Considerados como derechos fundamentales, y finalmente no nada más derechos fundamentales, sino que nos ha llevado, por fortuna, a un nuevo paradigma justamente de la justicia, un paradigma humanizado, un paradigma más tendiente a resolverle al ciudadano lo más pronto posible. Y esas son las tendencias del hecho. Justamente lo que la sociedad quiere, lo que las personas quieren es que sus conflictos se resuelvan de la manera más eficiente y eficaz. Y justamente lo ligo con el capítulo 15, que habla sobre la eficacia sustancial de los medios alternativos de solución de controversia. Y de alguna manera estamos siendo eficaces, aquí lo vemos en las diferentes experiencias, en el capítulo 4, 5, 6, sobre los casos de Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, y en el que, por fortuna, los medios alternos en el Poder Judicial, los medios alternos de solución de controversias, pues ha ido avanzando. Y en el caso laboral, que es en el caso que hoy en día nos toca estar al frente de la institución en conciliación laboral en nuestro estado, pues hay resultados y hay una eficacia. Estamos hablando de una justicia eficaz, de una justicia efectiva. Por ejemplo, en Michoacán, hace rato tuve una entrevista, les puedo decir, nosotros hemos recibido más de 22,000 solicitudes en casi 3 años, cerca de un promedio, cerca de las entre 11,000 y 12,000 solicitudes, cuando la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, las solicitudes antes demandas, recibieron en su último año 4,200 demandas laborales aproximadamente. Es decir, hemos crecido al triple, pero esto obedece justamente a la confianza social, a la pronta resolución del conflicto, en este caso laboral, porque si bien es cierto que la Constitución, la Ley Federal del Trabajo, nos ponen un límite en cuanto a la temporalidad de la resolución de los conflictos, que es de 45 días, lo cierto es de que nosotros no estamos rebasando más de 25 días en términos generales. Entonces estamos hablando de una justicia efectiva, de una eficacia sustancial, pero no homologada. Entonces es uno de los retos que yo pondría énfasis, uno de los retos y desafíos de los medios alternos de la solución de controversias. Pues finalmente es un diálogo que de derecho comparado, de experiencias, de diversos experiencias y panoramas que nos dan los 20 autores que nos enriquecen con sus palabras, con sus investigaciones, con sus trabajos, que sin lugar a duda nos dejan un gran legado. Yo no quisiera extenderme porque además ya la doctora María del Pilar Chávez Franco, la doctora Violeta Maltos y nuestro amigo Marco Tinoco nos dieron una extraordinaria introducción y sobre todo un panorama. Sin lugar a dudas, nosotros somos como abogadas, como abogados, los agentes de cambio, justamente los agentes de cambios para esa sanación de esos vicios, de esos sistemas, de ese sistema enfermo. Por ejemplo, en materia laboral, ¿qué encontré yo? Pues encontré un sistema enfermo con múltiples vicios, que fue parte del objeto de la reforma, parte del sentir del legislador democrático, que quedó plasmado en aquella reforma del 24 de febrero de 2017, en el que se reforma la Constitución precisamente para anclar un nuevo modelo de justicia laboral y que se armoniza con la reforma a la Ley Federal del Trabajo del 1 de mayo del 2019, pero no basta con reformar, no basta con dejar los cimientos institucionales, normativos, tiene que ir más allá. Tenemos que los operadores y las operadoras jurídicas que ser esos agentes de cambio para sanar justamente este sistema institucional. En el caso laboral yo me encontré múltiples vicios, múltiples factores, podría darles una charla sobre el tema, sin embargo, por razones de tiempo lo quiero dejar aquí y dejar este mensaje. Los que estamos aquí, los siguientes futuros
juristas, los que están en las facultades, escuelas de derecho, son y serán y seremos los agentes de cambio y los agentes de cambio de esta transformación jurídica. Muchas gracias a todos y todes. Agradecemos al maestro Andrés Medina por su valiosa intervención. Enseguida, invitamos nuevamente a la magistrada Azucena Marín a realizar la entrega del reconocimiento que este organismo otorga por su destacada participación. Invitamos al presidium a ponerse de pie. Nuevamente, buenas tardes. Es para mí un gusto entregar a nombre de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán de Ocampo el reconocimiento al doctorante Andrés Medina Guzmán por su participación como comentarista de la obra doctrinal hacia la construcción de una agenda de paz, contribución de los medios alternos de solución de controversias en los organismos públicos de derechos humanos. Enhorabuena, amigos. Muchas felicidades. Muchas gracias. Enseguida escucharemos un mensaje a cargo de la magistrada Azucena Marín Correa, magistrada de la Quinta Sala del Tribunal en materia anticorrupción y administrativa del Estado de Michoacán. Pues buenas tardes, nuevamente. Hace muchos años, 20, nos empezaron a hablar del arbitraje como una forma alternativa de solución de controversias. Luego, o antes, en la práctica profesional, a mí me tocó que me llegaban al despacho las personas porque se querían divorciar. Y me acuerdo que me decían, es que en la cláusula del divorcio quiero que le ponga que me tiene que dejar de ser infiel. O sea, pues ¿cómo le pongo en la cláusula del divorcio? O sea, aparte ya no van a, o sea, sí le va a dejar de ser infiel porque ya no van a estar casados, ¿sí? O sea, ya no. Pero quiero que le ponga que va a secar el baño. No, pues es que, o sea, ya si lo seca o no lo seca ya no va a ser tu problema porque ya no van a vivir juntos. Cuando empezamos con el tema de los arbitrajes, me acuerdo que llegaban las empresas. Es que quiero que se dictamine que la empresa va a seguir siendo familiar y que los empleados, aunque no cubran los requisitos, se le va a dar prioridad siempre a la familia. A ver, es que formaste una sociedad y esa sociedad tiene que producir y no nada más depende de la familia, ya son 500 familias las que dependen de que esa empresa trabaje. Entonces, ¿a dónde es a dónde voy? Que a veces nos acercamos a buscar una solución a una controversia, pero nadie nos dice que lo que estamos pidiendo no es lo que debemos pedir, o que la figura que estamos buscando para la solución de nuestros problemas no es la adecuada. ¿Qué tiene de maravilloso un mediador? Déjenme decirles que yo nunca había sido cliente de una mediación, ni de una alternativa de solución de conflictos. Hace un año aproximadamente nos tocó ser parte de una mediación y créanme, no le tengan miedo a la mediación. Es maravilloso porque que te aterricen en lo que puedes y no puedes pedir, en lo que puedes y no puedes esperar, es maravilloso porque nos quitamos telarañas, nos quitamos esa idea de hay justicia cuando yo gano. Es la única forma de que haya justicia, que yo gane. Y la mediación nos encamina a eso, pero también nos permite no la reinserción social, sino el equilibrio o la reinserción familiar, administrativa, tecnológica, en un tiempo muy corto. Y
¿Se imaginan que los que tuvieron el conflicto en el centro con el hotel hubieran tenido una mediación asertiva? No tendríamos un hotel icónico de Morelia cerrado. Ahí perdimos todos y perdió la sociedad, perdió Morelia, perdimos todos. Y ahí sigue el hotel cerrado. Entonces, no le tengamos miedo a estas técnicas nuevas que nos van a permitir vivir en un estado de derecho y por ende en un estado de paz. Muchísimas gracias a todos, todas. Muchas gracias. De esta forma concluimos este evento. Invitamos a todas y todos los asistentes a ponerse de pie y pedimos al Presidium acompañarnos al frente para la toma de la fotografía institucional. Muchas gracias por su asistencia. Que tengan un excelente día. Te lo paso porque acá en la mesita se va a caer. Gracias.